Hay cosas que un sacerdote no debería saber, y yo las sé todas. Durante 32 años he escuchado pecados en el confesionario de la parroquia de San Millán, en este pueblo de Castilla cuyo nombre prefiero no mencionar. He oído de todo: adulterios que destruyeron familias enteras, robos entre hermanos, mentiras que llevaron a la ruina a hombres honrados. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que escuché aquella noche de noviembre, cuando la lluvia golpeaba los vitrales con la insistencia de quien llama a una puerta que no debería abrirse. La iglesia tiene más de 400 años. Fue construida sobre los cimientos de algo anterior, algo que los registros parroquiales nunca mencionan con claridad. Las piedras del suelo están desgastadas por generaciones de rodillas penitentes, y en las noches de invierno, cuando el viento sopla desde la sierra, se escuchan crujidos en la estructura que no obedecen a causas naturales. Yo siempre he sido un hombre de fe, formado en el seminario de Burgos, ordenado por un obispo que ahora descansa en el cementerio junto a la sacristía. La razón y la doctrina han sido mis guías, pero esa noche comprendí que hay verdades que la teología no alcanza a explicar. Eran casi las 11 cuando decidí cerrar la iglesia. La tormenta había mantenido alejados a los feligreses, y yo había pasado la tarde revisando el libro de intenciones, rezando el rosario en la penumbra del altar mayor. Las velas titilaban con un ritmo irregular, como si el aire mismo estuviera inquieto. Fue entonces cuando escuché los pasos en el atrio, lentos, pesados, deliberados. No eran los pasos apresurados de alguien que busca refugio de la lluvia, sino los de alguien que llega a cumplir un propósito postergado durante demasiado tiempo. La puerta principal se abrió con un gemido de bisagras oxidadas. Desde el presbiterio alcancé a ver una silueta recortada contra la oscuridad exterior. Un hombre alto, encorvado, con ropas empapadas que goteaban sobre las losas antiguas. No se persignó al entrar, no saludó. Simplemente avanzó hacia el confesionario con la determinación de quien conoce perfectamente el camino, aunque yo estaba seguro de no haberlo visto nunca en mi parroquia. Me apresuré a ocupar mi lugar en el confesionario, ese habitáculo estrecho de madera de castaño que huele a incienso acumulado y a secretos fermentados. A través de la celosía tallada pude distinguir apenas el perfil del hombre al otro lado. Tenía el cabello gris, pegado a la frente por la lluvia, y sus manos descansaban inmóviles sobre sus rodillas. Manos grandes, con dedos largos que me recordaron por alguna razón a las raíces de los árboles viejos que rodean el cementerio. Esperé. El silencio se extendió tanto que alcancé a contar 27 latidos de mi propio corazón. Finalmente, él habló. Su voz era extraña, como si viniera de muy lejos, o como si tuviera que atravesar algún obstáculo invisible antes de llegar a mis oídos. Comenzó con la fórmula habitual, las palabras que todos los penitentes repiten. Perdóneme, Padre, porque he pecado. Hace tiempo que no me confieso, pero había algo profundamente equivocado en cómo las pronunciaba. No era simplemente nerviosismo o vergüenza. Era como si estuviera leyendo de un guión escrito en un idioma que apenas comprendía. Me contó primero cosas ordinarias. Había faltado a misa durante años. Había descuidado a su familia. Había pronunciado el nombre de Dios en vano. Cosas que escucho a diario. Pecados menores que se absuelven con oraciones sencillas y a propósito de enmienda. Pero mientras hablaba, yo sentía un frío creciente que no provenía del clima. La temperatura en el confesionario descendía con cada palabra, hasta que pude ver mi propio aliento condensándose en el aire. Y entonces noté algo más perturbador. El hombre no respiraba. Entre frase y frase no había pausas para tomar aire. Ningún sonido de pulmones llenándose, nada que indicara que estaba vivo en el sentido convencional de la palabra. Intenté interrumpirlo, ofrecerle las palabras de consuelo que he pronunciado miles de veces, pero él continuó como si yo no hubiera hablado. Su voz comenzó a cambiar sutilmente. El tono se volvió más grave, más antiguo. Empezó a usar palabras que yo conocía pero que nadie usa ya. Castellano arcaico que había leído solamente en documentos del archivo diocesano. Me habló de un pueblo que ya no existe, de campos que ahora están bajo el embalse construido hace 50 años, de una iglesia que fue demolida antes de que yo naciera. Describió con precisión escalofriante el interior de esa iglesia perdida. El retablo barroco que, según los registros que yo había consultado en mis investigaciones históricas, fue destruido durante la guerra. Las pinturas murales del juicio final que nadie vivo podía haber visto. Los bancos de nogal tallados por un artesano cuyo nombre solo aparece en una nota al margen de un inventario del siglo XVII. Este hombre relataba detalles que no podía conocer, que nadie podía conocer, a menos que hubiera estado allí hace más de 80 años.
Pero lo que vino después fue infinitamente peor. Me confesó un crimen. Un asesinato cometido en 1937, durante los días más oscuros de la guerra, cuando los bandos se enfrentaban con una crueldad que ahora nos avergüenza recordar. Me describió cómo había matado a un sacerdote, al párroco de esa iglesia desaparecida, un hombre que se había negado a entregar los objetos sagrados que los milicianos exigían. Lo había estrangulado con sus propias manos en la sacristía, mientras afuera ardían los campos de trigo y el pueblo entero huía hacia las montañas. Escuché paralizado mientras me relataba cada detalle, el olor a humo que entraba por las ventanas rotas, el peso del cuerpo del sacerdote cuando lo arrastró hasta el sótano de la iglesia, el sonido de los pasos de los otros milicianos buscándolo en el piso superior, y luego, mientras escondía el cadáver bajo unas tablas podridas, la llegada de algo más, algo que no era humano, algo que había estado esperando en ese sótano oscuro, algo que llevaba siglos esperando una oportunidad como esa. Me describió un pacto, una transacción realizada en la oscuridad absoluta, con una presencia que él no podía ver pero que sentía respirar a su lado, aunque no tenía pulmones. Le ofreció continuar, le prometió más años de vida, más fuerza, más tiempo en este mundo que debería haberlo devorado hace décadas. A cambio de algo simple. Debía llevar ese pecado sin confesar, debía cargar con esa culpa hasta que encontrara a alguien dispuesto a escucharlo. Y cuando finalmente lo confesara, el peso se transferiría. El que escuchara se convertiría en el nuevo portador. Fue entonces cuando intenté levantarme, abandonar el confesionario, huir de esa voz que seguía hablando sin pausa, sin respiración, sin vida. Pero descubrí que no podía moverme. Mis músculos no respondían. Estaba paralizado en mi asiento mientras las palabras continuaban fluyendo a través de la celosía, penetrando en mis oídos como agua fría que se filtra por las grietas de una pared vieja. Me habló del sacerdote asesinado, del padre Eliseo, un nombre que yo conocía porque estaba escrito en una pequeña placa conmemorativa en el archivo diocesano, entre los mártires de la guerra cuyo paradero nunca fue esclarecido. Me contó que el padre Eliseo había muerto maldiciendo a su asesino, que había usado sus últimas palabras para invocar algo, para llamar a algo que impediría que ese crimen quedara impune, y que esa maldición había funcionado, pero no de la manera esperada. No había traído justicia, había traído algo mucho más oscuro. La voz continuó, y ahora yo sabía con certeza absoluta que no era el hombre quien hablaba. Era otra cosa usando su cuerpo como un instrumento, como un sacerdote usa los vasos sagrados durante la misa. El cuerpo al otro lado de la celosía era solo un recipiente, un medio para entregar el mensaje, para transferir la carga, y yo era el destinatario elegido. Me explicó que cada 32 años el peso debía ser transmitido, que había habido otros antes que yo, otros sacerdotes en otros confesionarios, en otras iglesias, todos ellos obligados a escuchar hasta el final, que el ciclo había comenzado en 1937 y que continuaría hasta que la última iglesia construida sobre lugares antiguos fuera demolida, hasta que el último confesionario fuera quemado, hasta que no quedara ningún sacerdote dispuesto a ofrecer el sacramento de la reconciliación en la oscuridad de la noche. Cuando terminó de hablar, el frío era tan intenso que las velas del altar se habían apagado. La única luz provenía del relámpago ocasional que iluminaba los vitrales desde afuera. Escuché el crujido de la madera cuando el hombre se levantó al otro lado. Sus pasos se alejaron hacia la puerta, dejando un rastro de agua que no era solo lluvia. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo y salí del confesionario, la iglesia estaba vacía, completamente vacía. Y sin embargo, el olor permanecía. Tierra mojada, piedra antigua y algo más que no puedo describir pero que reconocería en cualquier lugar. En los días siguientes investigué. Busqué en los archivos, en los registros parroquiales, en las hemerotecas del seminario. Encontré referencias al padre Eliseo, a la iglesia desaparecida, al pueblo sumergido bajo el embalse. Encontré también otros nombres, otros sacerdotes en otras parroquias de Castilla, todos ellos separados por exactamente 32 años. Y todos ellos habían muerto o desaparecido poco después de una entrada críptica en sus diarios personales sobre una confesión nocturna que no podían revelar. El último de ellos había sido el padre que me precedió en esta parroquia. Había muerto hace exactamente 32 años, encontrado en el confesionario una mañana de noviembre, con los ojos abiertos y una expresión de terror que los que lo encontraron no pudieron olvidar jamás. Ahora entiendo por qué. Ahora sé que él también escuchó, que él también intentó llevar el peso solo, y que fracasó. Yo sigo aquí, cumpliendo mis deberes, celebrando misas, ofreciendo confesiones.
Pero cada noche, cuando cierro la iglesia, reviso 2 veces que la puerta del confesionario esté cerrada. Y cada vez que escucho pasos en el atrio después del anochecer, siento que mi corazón se detiene, porque sé que lo que escuché no era una confesión en el sentido tradicional. Era una transmisión, una infección espiritual que ahora vive en mí. Llevo conmigo el conocimiento del crimen cometido hace casi 90 años. Llevo la culpa de un hombre que tal vez ya no existe, o que existe en alguna forma que desafía toda comprensión teológica. Y sé, con la certeza terrible que solo viene de la experiencia directa de lo sobrenatural, que en 32 años alguien más entrará por esa puerta, alguien que no respira, alguien que dirá las palabras correctas con la voz equivocada, y que yo estaré aquí, esperando, sabiendo que ese será mi último día como párroco de San Millán, porque lo que sea que yo sea después de esa noche, ya no seré completamente humano. Seré como el hombre que vino bajo la tormenta, un recipiente, un medio de transmisión, un eslabón más en una cadena que comenzó con sangre derramada en un sótano oscuro y que continuará hasta que alguien, en algún momento futuro, encuentre la manera de romperla. Hasta entonces, sigo confesando mis feligreses. Sigo ofreciendo absolución para pecados que comprendo. Pero por las noches, cuando estoy solo en la rectoría, escribo estas palabras como una advertencia para quien venga después de mí, para que sepa que hay confesiones que no deben ser escuchadas, que hay pecados tan antiguos y tan profundos que contaminan no solo al que los comete, sino también al que los conoce. Y sobre todo, para que sepa que si alguna noche escucha pasos en el atrio, si ve una silueta alta y encorvada entrar sin resignarse, si siente ese frío antinatural descender sobre el confesionario, entonces ya es demasiado tarde. El ciclo ha comenzado de nuevo, y lo único que queda es escuchar hasta el final, porque el sacramento no puede ser interrumpido, porque el confesor tiene la obligación sagrada de oír hasta que el penitente haya terminado, aunque el penitente no sea quien parece, aunque las palabras no sean suyas, aunque la voz que habla pertenezca a algo que lleva décadas, quizás siglos, esperando su turno para confesar.